La espera por el tan esperado documental del G-God ha generado un nivel de anticipación sin igual entre cada uno de nosotros, los seguidores más leales del G-God, quienes aguardamos ansiosos por cada detalle que pueda revelarse. Es un momento emocionante para la comunidad de fans, ya que este documental ofrece una visión única y auténtica de la vida y las experiencias de Jimin y Jungkook juntos. Todo esto durante los viajes que realizaron antes de enlistarse en el ejército. Lo que más intriga a muchos es descubrir los destinos que exploraron más allá de los conocidos, como Nueva York y Japón. Entre las especulaciones que han surgido, se mencionan informes de personas en Corea que afirman haber visto a Jimin y Jungkook filmando en diversas ubicaciones dentro del país. Se rumorea que lugares emblemáticos como Busan, la ciudad natal de Jungkook y Jimin, podrían haber sido parte de su recorrido. Es interesante notar que a diferencia de los avistamientos en Nueva York, donde hubieron fotos y videos, en este caso no hubieron imágenes de los posibles lugares en Corea. Un ejemplo destacado es la mencionada foto tomada en un barco, donde Jimin y Jungkook comparten un momento especial bajo el cielo. En esta foto que Jimin subió a Instagram, podemos apreciar dos velas como de un bote o un yate. Aunque se sabe que estuvieron juntos en ese momento, no se ha revelado información adicional sobre sus actividades en ese lugar, ni en otros posibles destinos dentro de Corea. Esto sugiere que hay aspectos de su viaje que mantendrán en el anonimato. Jimin y Jungkook podrían haber disfrutado de una variedad de experiencias fuera de la mirada del público, manteniendo en secreto ciertos aspectos de su viaje. Recuerden que también tenemos la importante foto que subió Jimin por el cumpleaños de Jungkook, donde muchos decían que fue tomada en Nueva York y otros decían que fue tomada en Corea. Realmente nunca se pusieron de acuerdo, ya que muchas características, como el corte de pelo de Jungkook, no cuadraban con la fecha de Nueva York. Así que, aunque es algo que queremos descifrar, la incertidumbre sobre los lugares que visitaron y las experiencias que vivieron juntos solo aumenta el interés de los fans por el documental. Cada detalle, desde los lugares visitados hasta los momentos compartidos, promete brindar una perspectiva fascinante sobre la vida de Jimin y Jungkook fuera del escenario. El documental no solo captura la esencia de su relación, sino que también ofrecerá una mirada única a su conexión especial y a las aventuras que comparten como el G-God, así como esa complicidad que desprenden cuando están juntos. Continuando con el avistamiento en Nueva York, hablemos de este primer encuentro entre Jimin y Jungkook, que no solo generó alegría y emoción entre los seguidores, sino que también desató un alboroto entre las vecinas, quienes son conocidas por mantenerse al tanto de los movimientos de los chicos. Es importante señalar que aunque este video podría dividirse en dos partes, todo esto debido a su extensión, es crucial profundizar en cada detalle para capturar la esencia de este emocionante encuentro. En primer lugar, Jungkook se encontraba en plena promoción de su exitosa canción Seven, lo que lo llevó a viajar a diversos lugares, incluida la ciudad de Nueva York. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la repentina noticia de que Jimin también estaba de camino a Nueva York. Algunos seguidores inicialmente asumieron que podría haber un encuentro planeado entre ambos, pero siempre las vecinas, que se jactan de tener información privilegiada, aseguraron que esto no era cierto. Según sus fuentes de estas personas, que creen tener la verdad absoluta, Jimin estaba en Nueva York por motivos completamente diferentes y se hospedaba en un hotel distante al de Jungkook. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el G-God desafió todas sus expectativas
al ser visto esa misma noche paseando juntos por las calles de Nueva York. Lo más llamativo fue que ambos lucían conjuntos combinados, blanco y negro, dando la impresión de una pareja lista para una de sus citas caracterizadas por su intimidad y complicidad. Este primer avistamiento no solo confirmó la presencia de Jungkook y Jimin en Nueva York, sino también dejó en claro que esas personas siempre suelen lanzar su veneno antes que las cosas estén hechas. A pesar de los rumores y especulaciones, el Jikook siempre encuentra una manera de sorprender a cada uno de nosotros, demostrando una vez más la autenticidad de su relación y el vínculo especial que comparten. Continuando con el relato de este emocionante encuentro en Nueva York, las personas que tuvieron el privilegio de presenciar este momento no escatimaron en detalles sobre la complicidad y el afecto palpable entre Jimin y Jungkook. Las fotos tomadas por los testigos capturaron instantes íntimos y espontáneos que revelaban la conexión especial que comparten. Uno de los aspectos más destacados por las personas que los vieron a ambos paseando fue que Jungkook parecía estar completamente absorto en la presencia de Jimin. Según ellos, Jungkook no apartaba la mirada de Jimin ni por un instante. Esta tensión delicada y constante solo sirvió para reforzar la idea de un vínculo profundo y significativo entre ambos. Las sonrisas compartidas y la conversación animada entre Jimin y Jungkook también fueron evidentes para todos los presentes. Esto es una característica de su relación. Las personas dijeron esto ya que tuvieron la suerte de estar cerca a ellos. Muchos incluso llegaron a tomar fotografías de ambos. Las personas presentes también hablaron del momento en el que ingresaron a un restaurante, supuestamente reservado para ellos. Esto agregó un toque de misterio y emoción al encuentro. La presencia de cámaras en el lugar sugirió la posibilidad de que estuvieran grabando algún tipo de contenido, y así es, porque esto parece que formará parte del documental que nos tienen preparado el Jikook, el cual despierta aún más curiosidad en cada uno de nosotros. Sin embargo, la alegría de presenciar este momento único lamentablemente se vio empañada por los comentarios malintencionados de aquellos que una vez más intentaron desacreditar la autenticidad de su encuentro. Estas personas, motivadas por la envidia y la negatividad, se apresuraron a difundir rumores de que Jimin y Jungkook estaban allí por obligación de la empresa y no por elección propia. Insistieron en que Jungkook estaba esperando a otra persona y no a Jimin. Incluso dijeron que la llegada de Jimin arruinó los planes de Jungkook. Inventaron palabras tontas y sacadas de contexto. Estas personas, motivadas por la envidia y la negatividad, se apresuraron a difundir rumores de que Jimin y Jungkook estaban allí por obligación de la empresa y no por elección propia. Insistieron en que Jungkook estaba esperando a otra persona y no a Jimin, tratando de socavar la importancia y el significado del momento. Sin embargo, como suele suceder, la verdad siempre sale a la luz, y otro avistamiento del Jikook en Nueva York solo confirmó la fuerza y la realidad de su conexión. En definitiva, este encuentro en Nueva York no solo fue un momento de alegría y emoción, sino también una prueba contundente de la autenticidad y la profundidad de su relación. Ahora vamos a hablar de este nuevo relato, porque antes les quiero recordar que cuando salió el primer avistamiento que mencioné hace un momento, muchas personas dijeron, seguro están con las cámaras porque están obligados a trabajar en ellos. Jimin y Jungkook nunca salen sin cámaras, y entre otras cosas, nuevamente sacadas de contexto. Por ello vamos a hablar de este nuevo relato. Bueno, un relato anterior que nos sumerge aún más en la intimidad y la espontaneidad del viaje de Jimin y Jungkook.
En esta ocasión, una de las trabajadoras del lugar era una admiradora del grupo y ella compartió detalles reveladores sobre la naturaleza de su encuentro. Según su testimonio, ambos parecían completamente relajados y entregados a una conversación animada entre ellos. Todo esto mientras esperaban su pedido. La ausencia de las cámaras a su alrededor sugiere que este momento no estaba siendo documentado, lo que añade un toque de autenticidad y privacidad a la experiencia. La trabajadora, abrumada por la emoción de encontrarse con ambos, admitió sentirse nerviosa y tímida al interactuar con ellos. Sin embargo, logró reunir el coraje suficiente para solicitar la firma de Jimin, un gesto que la llenó de felicidad y gratitud. Su relato refleja la humildad y la calidez con la que Jimin y Jungkook interactúan con sus fans, incluso en los momentos más informales y cotidianos. Este encuentro, aunque aparentemente simple, es significativo porque ilustra la forma en la que Jimin y Jungkook disfrutan su tiempo juntos, fuera de la cámara y lejos de los reflectores. Su capacidad para encontrar alegría y conexión en las experiencias mundanas es un recordatorio poderoso de que a pesar de su estatus, siguen siendo como cualquier otra pareja. Además, este avistamiento desafía directamente las especulaciones infundadas de aquellas que intentan desacreditar la relación entre Jimin y Jungkook. Estamos seguras que en el documental no saldrá todas las salidas del G-Code, porque muchas de ellas quedarán guardadas para ambos, para su experiencia y en su intimidad. En última instancia, cada nuevo avistamiento del G-Code en Nueva York, así como en otros lugares del mundo, refuerza la idea de su complicidad inquebrantable. Ahora, la falta de información sobre los detalles del documental del G-Code solo añade más misterio a la situación. Sin adelantos ni avances, los seguidores estamos esperando algo que nos digan al respecto. La participación de Jimin y Jungkook también estará en la edición del documental o fue completamente manejado por la empresa. Estas preguntas vienen a la mente de muchos, quienes ansiamos conocer más detalles sobre la realización y el contenido de este proyecto, ya que quizás no será tan íntimo como el proyecto que realizó Jungkook cuando Jimin fue su protagonista en uno de los tantos viajes a Japón que tuvieron, porque esta última vez, antes de ingresar al ejército, ambos regresaron a Japón, y de ellos también tenemos avistamientos y momentos, pero eso será en la próxima.